Hace un momento comentábamos que para esta última parte del programa íbamos a dejar el tema del empleo. Uno de los fenómenos más preocupantes de estos tiempos, yo diría de los últimos 15 años tal vez, es el aumento del desempleo en todos los países del mundo. Y da la impresión de que la evolución de la tecnología y el propio desarrollo económico han ido creando una serie de vacíos, creando nuevos empleos, pero nuevos empleos que requieren en general de menos gente. De manera que en el mundo desarrollado ya se observa un problema crónico de desempleo. Da la impresión de que Estados Unidos está empezando a salir de eso. En Europa cada vez se profundiza más el problema. Vemos países como Alemania y Francia con desempleos ya superiores al 10%, España con desempleo de más del 20%, Irlanda con desempleo del 30%, Portugal lo mismo. Y Venezuela no va a poder salvarse de eso. O sea, hay algo que está ocurriendo que no terminamos de entender en el mundo, que está provocando un desempleo creciente. En Europa están empezando a buscar como salida la reducción de la jornada de trabajo, pero eso también implicará la reducción de la remuneración o el incremento en el costo de la vida, porque, o sea, lamentablemente a mayor salario generalmente pues mayor costo de la vida también. Entonces estamos como en una especie de trampa mortal de la que nunca salimos. Si mejoramos la remuneración de la gente, aumenta el costo de la vida, entonces ¿para qué nos sirvió mejorar la remuneración de la gente si terminamos pagando más? Y el crecimiento explosivo de las grandes ciudades provoca incrementos en el costo de la vivienda, en el costo del transporte, que también se tragan mucho de esas mejoras. El otro día, y con eso termino el planteamiento, me comentaba una persona, y estuvimos analizándolo incluso con bastante detalle, cómo un obrero en Caracas, en los años 30, en los años 40, de hecho ganaba mucho más de lo que puede ganar un obrero hoy en día. Aunque estamos hablando de salarios de 8 bolívares al día, que fue el caso concreto que estuvimos viendo. Y es impresionante cuando uno piensa que la casa, la comida, el vestirse, el mandar el niño al colegio, el transporte, todo eso, cuando uno sumaba, en términos de salario, representaba un ingreso mejor. Y de hecho las estadísticas también lo demuestran, como después del boom petrolero de los años 70, empezó a caer el ingreso y hoy en día en términos reales tenemos un ingreso que apenas iguala el del año 50. Entonces, ¿qué proposiciones nos trae usted en materia de empleo? ¿Cómo le vamos a entrar a ese problema? Mira, Marcel, yo estoy encantado oyéndote hacer ese planteamiento. Y pienso que si uno de los candidatos presidenciales que me ha dicho horrores por haber dicho lo mismo que tú acabas de decir, te oyera, yo no sé qué te contestaría. Porque yo dije que la revolución tecnológica es un gran progreso para la humanidad, pero que trae como consecuencia inevitablemente una disminución de la mano de obra. La República Federal Alemana, que importaba millones de trabajadores del exterior para poder cumplir sus programas de producción, ahora tiene no solamente que devolverlos a sus países para que se vayan yendo, pagándolos en buenos marcos que son muy atractivos, sino que tiene, además, experimenta el desempleo. En la Comunidad Europea es tremendo. El caso de España es impresionante. España e Irlanda son los dos países con mayor cantidad de desempleo. Es decir, que la revolución tecnológica desde el punto de vista del empleo, desde el punto de vista social, tiene consecuencias aún mayores que las que tuvo la revolución industrial. Lo que no quiere decir que no queramos el progreso tecnológico, que no sintamos que mejoramos las posibilidades de vida todos los días, pero que hay ese problema básico que es el empleo. Porque el trabajo es la fuente de la vida. Y el combate contra la pobreza fundamentalmente se orienta en la generación de puestos de trabajo. En Venezuela la situación es aún más acentuada, porque la industria petrolera, yo tuve en días pasados un foro muy interesante con los jóvenes de la Cámara Petrolera, que son los que les suplen insumos, maquinaria, etcétera, a las empresas petroleras grandes. Bueno, y me pareció sumamente interesante. Y las cifras que dieron más o menos fueron estas. La industria petrolera
grande, digamos, las productoras, las que están reunidas en PDVSA, tienen como 40.000 trabajadores. Las suplidoras, las que están agrupadas en la Cámara Petrolera de Venezuela, alrededor de 60.000. Ponles en total unos 100.000 trabajadores para una población activa de 7 millones. Esto es imposible, es una situación que hay que enfrentar. Ahora, ¿cómo? Ahí están las circunstancias que es necesario enfrentar. Creo que en Venezuela debemos hacer del turismo una industria fundamental. Nos genera recursos, divisas y sobre todo empleo directo e indirecto. Ahora, para eso hay que crear una conciencia turística en primer lugar. Tiene que convencerse el país de que el turismo es necesario, de que el turista no es un enemigo, sino una persona que viene a traernos lo que nos hace falta. Pero además, un insumo que es fundamental, la seguridad personal. Con un ambiente de inseguridad personal se corren los turistas. Cada vez que sale una noticia de un atraco, de un hecho de violencia, de alguna circunstancia de esta, bueno, bajan los índices de turismo inmediatamente. Bueno, este es un problema que hay que enfrentarlo como una cuestión nacional en que hay un verdadero esfuerzo. Pero hay otras posibilidades también de generar empleo. Por ejemplo, la construcción de obras públicas grandes, importantes. Esto tendrá que hacerse por el sistema de concesión. El Estado no tiene dinero para construir la vía alterna de Caracas al litoral, que es indispensable, o para completar la autopista Rómulo Betancourt que va para el este de la nación, que se ha tragado la cantidad de millones que da miedo, donde ha habido la cantidad de cosas que todo el mundo sabe, puédanse o no se puedan demostrar. Así hay una cantidad, la autopista de San Cristóbal a La Fría, por ejemplo, o la autopista, el tramo de autopista de Morón a Marín, que completa la autopista centro-occidental, o el puente sobre allá que va en el Orinoco hacia el estado Monagas para darle acceso franco a aquello. Hay una cantidad de obras que no se pueden hacer porque no hay dinero para hacerlas, un poquitico aquí y otro allá, la autopista José Antonio Páez, por ejemplo, para los llanos. Bueno, por la vía de concesión se deberían hacer. Y el usuario está dispuesto a pagar, aunque le cobren caro. Yo he estado en México y pagamos peajes muy altos, pero la gente está feliz porque tiene la vía expedita que le permite llegar con facilidad a su destino. Bueno, esto supone un acuerdo para modificar la ley que tiene una serie de trabas que han hecho que esa ley, que tiene ya como más de 10 años, no se haya podido aplicar nunca. Pero mira, hay un aspecto muy importante, que es la pequeña y la mediana empresa, no solamente industria, la pequeña y la mediana empresa de comercio, la pequeña y la mediana empresa de servicios, la pequeña y la mediana empresa agrícola, las microempresas, las cooperativas. Hay un cúmulo de posibilidades al respecto que tienen que abordarse y los propios organismos internacionales lo han señalado. E incluso visitantes extranjeros, cuando vino la reina de Holanda, manifestó el deseo de ayudar en este campo. En este sentido tenemos que ver algo sumamente interesante, que es lo de la economía informal. En Venezuela los índices de desempleo aparecen más bajos porque no aparecen como trabajando pues los que trabajan en la economía informal. Es una forma de subempleo y algunas veces obtienen hasta remuneraciones más altas de las que obtendrían trabajando bajo la dependencia de un empresario cualquiera. Bueno, la experiencia de incorporar, de transformar la buhonería en una verdadera actividad económica productiva y conveniente, eso es muy interesante. Nosotros lo hicimos en el gobierno mío y debo reconocer sin egoísmo que Hilarión Cardoso me ayudó mucho porque fue el gerente de esta operación. Sacar a los buhoneros del Boulevard Baral de Maracaibo, que no lo había podido hacer nadie, ninguno de los gobiernos, y transformarlos en empresarios prósperos en el mercado de las pulgas en Maracaibo. Esa operación se puede repetir en muchos casos y se pueden lograr verdaderos resultados. En el campo también. En el campo va apareciendo la gran empresa agrícola, pero no debe desaparecer junto con la gran empresa agrícola, la pequeña y la mediana propiedad rural, a través de fórmulas cooperativas de entendimiento. Hay una experiencia por allá cerca de Carora llamada Montaña Verde, que ha sido una experiencia maravillosa, ha tenido unos éxitos muy grandes. Suple caña para el central La Pastora,
tienen sus escuelas, tienen sus viviendas, tienen sus pequeñas granjas, se reparten al fin de año las utilidades. Estas cosas se pueden hacer, pero tú tienes perfecta razón, el problema fundamental es el empleo. Mientras no se genere empleo, las posibilidades de vida para la población son muy limitadas. Se crean, la revolución tecnológica crea nuevos empleos y muy bien remunerados. Por ejemplo, una empresa periodística que antes necesitaba un personal muy grande de prensistas, de linotipistas, de cajistas, de todo lo demás, ahora tiene un personal mucho menor. Una inmensa rotativa se maneja con un personal mínimo, pero muy bien remunerado, sí, pero que necesariamente desplaza una gran cantidad de trabajadores. Es lo mismo que pasa con el transporte. Esas inmensas gandolas que tienen cantidades, yo no sé cuántos millares de kilos para transportar, indudablemente que eliminan a varios choferes y a varios peones que en la economía un poco más atrasada pues, representaban una fuente de trabajo. Comprendo que el progreso no se puede detener. No estoy de acuerdo con la tesis que alguna vez aplicaron en la India, que era usar tecnologías atrasadas para tratar de usar bastante mano de obra. Eso no se puede hacer, no se puede competir en un mundo que va a la globalización. Hay que usar los mejores mecanismos, los mejores sistemas tecnológicos para trabajar. Pero la preocupación fundamental del gobierno tiene que ser la persona humana, crear trabajo. Si no, el cataclismo que se prepara para la humanidad es muy grande. Esto lo dijo Chirac, cosa curiosa, el alcalde de París, lo invitaron a hablar el Día Mundial de la Alimentación en la FAO y dijo que nos diéramos cuenta de que esta situación en el mundo no podía ser. La situación, el mal precio que se da, el mal tratamiento a las materias primas, los problemas de la desconsideración del ser humano, que se crea riqueza, pero si el ser humano no está protegido, ¿a dónde vamos a parar? Mira, si no fuera por la seguridad social, que en Europa es bien cara, por cierto, y que llegan a pensar hasta cuándo podrá soportar cada una de esas economías el peso de la seguridad social, pero si no fuera por eso, ya hubieran pasado cosas tan horribles como las que se ocasionaron en la depresión de los años 30, que fue la que llevó a Hitler al poder y la que condujo a la guerra mundial. Yo creo que esto realmente es algo muy, muy importante. Yo estaría dispuesto a darle todo apoyo, toda ayuda posible a toda actividad que genere empleo. Creo que es necesario apoyar a las que generan recursos económicos, pero sobre todo necesitan mucho estímulo las empresas que puedan generar empleo. Bien. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, amigos, por su atención. Como de costumbre, los espero el próximo domingo a las 10 de la noche. Hasta entonces. Es el aumento del desempleo en todos los países del mundo y da la impresión de que la evolución de la tecnología y el propio desarrollo económico está empezando a salir de eso. En Europa cada vez se profundiza más el problema. Vemos países como Alemania y Francia con desempleos ya superiores al 10%, España con desempleo de más del 20%, Irlanda con desempleo del 30%, Portugal lo mismo. Y creando una serie de vacíos, creando nuevos empleos, pero nuevos empleos que requieren en general de menos gente. De manera que en el mundo desarrollado ya se observa un problema crónico de desempleo. Da la impresión de que Estados Unidos, Venezuela no va a poder salvarse de eso. O sea, hay algo que está ocurriendo que no terminamos de entender en el mundo que está provocando un desempleo creciente. En Europa están empezando a buscar como salida la reducción de la jornada de trabajo, pero eso también... Hace un momento comentábamos que para esta última parte del programa íbamos a dejar el tema del empleo. Una de
de los fenómenos más preocupantes de estos tiempos, yo diría de los últimos 15 años tal vez,